No sé por qué estoy escribiendo esto. Supongo que después de 8 años cargando con algo así, necesitas sacarlo de alguna forma, o te termina consumiendo por dentro. No sé por qué estoy escribiendo esto. Supongo que después de 8 años cargando con algo así, necesitas sacarlo de alguna forma, o te termina consumiendo por dentro. No tengo a nadie con quien hablar de esto. Realmente a mi esposa. Bueno, ella tiene su propia versión de lo que pasó, su propio duelo, y no quiero contaminar eso con lo que descubrí, así que aquí estoy, a las 3 de la madrugada, frente a una pantalla, tratando de poner en palabras algo que me ha destrozado de maneras que ni siquiera sabía que existían. Mi hijo murió hace 8 años. Daniel tenía 19 años. Estudiaba ingeniería en una universidad. A 2 horas de casa, era brillante, callado, el tipo de chico que se perdía en libros y videojuegos, pero que tenía esa sonrisa tímida que iluminaba cualquier habitación. Cuando finalmente decidí compartirla, era mi único hijo, a mi orgullo, mi razón para levantarme cada mañana y trabajar como un animal en ese trabajo de mierda que odio. Fue un accidente de tráfico. Un viernes por la noche, volví a casa para el fin de semana. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Daniel no tuvo oportunidad. El impacto fue en el lado del conductor, directo, brutal. Los paramédicos dijeron que fue casi instantáneo, pero casi es una palabra cruel, porque significa que hubo un momento, por breve que fuera, en el que mi hijo supo que se estaba muriendo. Yo llegué al hospital 20 minutos después del accidente. Todavía recuerdo el olor ese olor a antiséptico mezclado con algo más oscuro, más visceral. Sangre, supongo. Miedo en muerte. Un médico me interceptó antes de que pudiera llegar a la sala de trauma. Era joven, demasiado joven, con ojos cansados, que habían visto demasiado. Me dijo que Daniel estaba consciente pero crítico, que había sufrido traumatismo craneal severo y hemorragia interna masiva. Me dijo que podía verlo, pero que debía prepararme. ¿Cómo te preparas para ver a tu hijo morir? Entré a esa habitación y el mundo se detuvo. Daniel estaba conectado a máquinas que pitaban y respiraban por él, con tubos saliendo de lugares que no quiero recordar. Tenía sangre seca en el cabello, ese cabello castaño que siempre se negaba a peinarse correctamente. Sus ojos estaban abiertos, pero había algo vidrioso en ellos, algo que me dijo inmediatamente que se estaba yendo. Una enfermera me hizo un gesto para que me acercara. Me temblaban las piernas, tanto que casi me caigo. Me arrodillé junto a la camilla y tomé su mano. Estaba fría, Dios. Estaba tan fría. Papá, susurró, y su voz sonaba como papel de lija, áspera y rota. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí, le dije, tratando de mantener mi voz firme, pero fallando miserablemente. Podía sentir las lágrimas corriendo por mi cara, calientes y rápidas. Daniel me apretó la mano, con una fuerza que no debería haber tenido. En ese estado, me miró directo a los ojos, y juro que vi algo en su expresión, que no era solo dolor físico, era otra cosa, algo más profundo, angustia, miedo, culpa. Perdóname, papá, dijo. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Me quedé helado. ¿Qué? Daniel, no tienes nada por qué disculparte. Todo va a estar bien. Aguanta. ¿De acuerdo? Los médicos van a... Por favor, interrumpió. Y había tanta urgencia en esa palabra que me partió el alma. Perdóname, debí haber dicho algo. Lo siento tanto. No entendía nada. Pensé que estaba delirando por el trauma, por los medicamentos, por el shock. Te perdono, le dije, sin saber que estaba perdonando, solo queriendo darle paz. Claro que te perdono, hijo. Te amo. Todo está bien. Algo pareció aflojarse en su rostro. Sus ojos se humedecieron. Te amo, papá, susurró. Y entonces, las máquinas empezaron a pitar más fuerte, más frenético. Y las enfermeras me apartaron mientras los médicos se abalanzaban sobre él, gritando órdenes médicas que no comprendí. Me quedé ahí, paralizado, viendo cómo trataban de salvar a mi hijo. 6 minutos después, lo declararon muerto. Los siguientes días,
fueron una nebulosa en el funeral. Las condolencias. La gente diciendo cosas estúpidas como ¿está en un lugar mejor? O al menos no sufrió mucho. Mi esposa, Laura, se derrumbó completamente. Tuve que mantenerme entero por ella, por los arreglos, por todo lo que hay que hacer cuando alguien muere, y el mundo sigue girando, sin darle la más mínima importancia. Pero esas palabras no me dejaban en paz. Perdóname, papá, debí haber dicho algo. ¿Decir qué? ¿Sobre qué? Me volví loco, tratando de entender. Revisé sus mensajes de texto, sus redes sociales. Busqué alguna pista de que estuviera en problemas, de que hubiera hecho algo malo Neil and Daniel. Era un estudiante modelo. No bebía. No consumía drogas. No tenía problemas con la ley. Sus amigos estaban destrozados, pero ninguno sabía de nada extraño. Pasaron semanas a meses el primer año. Sin él fue como caminar por un desierto interminable. Laura y yo nos distanciamos. Cada uno procesaba el duelo a su manera, y nuestras maneras no eran compatibles. Ella quería hablar de él constantemente, recordar cada momento. Yo no podía en cada recuerdo era una cuchilla, y esas últimas palabras eran como veneno en mi mente, infectando cada pensamiento. ¿Qué había hecho mi hijo que necesitaba mi perdón? Empecé a obsesionarme. Busqué en su computadora, revisé cada archivo, cada documento. Nada fuera de lo ordinario. Trabajos universitarios, memes estúpidos, musicao. Le pregunté a sus profesores si habían notado algo extraño en su comportamiento. Todos dijeron que era un estudiante ejemplar, quizás un poco reservado, pero nada preocupante. Hablé con su mejor amigo Marcas varias veces, un chico dulce que lloró cada vez que nos vimos durante ese primer año. Le pregunté directamente si Daniel le había confiado algo, cualquier cosa que pudiera estar molestándole. Márquez negó con la cabeza, confundido. Era mi hermano, dijo. Me hubiera dicho si algo andaba mal, pero algo andaba mal. Yo lo sabía. Esas palabras no eran delirio. Había demasiada claridad en ellas, demasiada intención. Daniel estaba pidiendo perdón por algo específico, algo real. El segundo año fue peor que el primero. La fase aguda del duelo había pasado para la mayoría de la gente. Ya no recibíamos llamadas ni visitas. Se esperaba que siguiéramos adelante, pero yo estaba atascado en esas últimas palabras, girando en círculos, buscando respuestas que parecían no existir. Laura finalmente me confrontó una noche. Tienes que dejarlo ir, dijo. Estábamos en la cocina, esa cocina donde Daniel solía sentarse en la barra a comer cereal directamente de la caja, mientras yo le regañaba por no usar un plato. Estás destruyéndote con esto. Él estaba muriendo. Estaba confundido. No significaba nada. Si significaba algo, respondí, más agresivo de lo que pretendía. Lo vi en sus ojos. Laura necesitaba decirme algo, y no tuve tiempo de entender qué era. Era tu hijo, y te amaba, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Eso es lo único que importa. No hay ningún misterio oscuro. Solo un chico asustado diciendo las cosas que dicen las personas cuando se están muriendo. Pero yo no podía aceptar eso. No podía en año 3, año 4. El tiempo seguía pasando, y yo seguía atascado. Mi obsesión puso una tensión imposible en mi matrimonio. Laura y yo apenas hablábamos ya. Dormíamos en la misma cama, pero podríamos haber estado en planetas diferentes. Yo iba al trabajo como un zombi. Hacía lo mínimo, volvía a casa, y me encerraba en la oficina que había sido el cuarto de Daniel antes de irse a la universidad. Había guardado todas sus cosas. Su ropa todavía colgaba en el armario, sus libros estaban en los estantes. Su olor, esa mezcla de desodorante barato y juventud, se había desvanecido hace tiempo, pero yo todavía podía imaginarlo a veces. El quinto año llegó con una resignación sombría. Había aceptado que quizás nunca sabría la verdad. Quizás Laura tenía razón, y yo me estaba torturando por nada. Intenté ir a terapia, pero después de 3 sesiones, me di cuenta de que no podía hablar de esto con un extraño que solo asentía profesionalmente
y tomaba notas. ¿Cómo podría explicar esta obsesión sin sonar completamente loco? Empecé a beber más. No de una forma dramática. No era un alcohólico tirando su vida por la borda. Pero sí era una copa de whisky cada noche que se convertía en 2, luego en 3. Lo suficiente para adormecer los bordes afilados de mi mente, para poder dormir sin que las últimas palabras de Daniel se reprodujeran en bucle en mi cabeza. Laura me dejó en el año 6. No fue un drama. No hubo gritos ni portazos. Una tarde, simplemente, me dijo que había alquilado un apartamento y que se mudaba. Te amo, me dijo, y sé que era verdad. Siempre te amaré, pero no puedo seguir viviendo en este mausoleo. No puedo seguir viendo cómo te destruyes. Daniel se fue, y sé que es horrible. Sé que nunca dejaremos de extrañarlo, pero tenemos que vivir. Yo tengo que vivir. Quise detenerla. Quise prometerle que cambiaría, que dejaría ir la obsesión, que seríamos felices otra vez. Pero las palabras murieron en mi garganta, porque sabía que sería una mentira. No podía dejarlo ir. Algo dentro de mí, algo fundamental, sabía que había una verdad esperando ser descubierta, y hasta que no la encontrara, no habría paz. Así que la dejé ir. La vi empacar sus cosas metódicamente, llenar cajas, con 18 años de vida compartida. Se llevó las fotografías de Daniel, la mayoría, al menos. Me dejó algunas. No hablamos mucho durante el proceso. ¿Qué había que decir? Cuando se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Por primera vez, en 6 años, lloré de verdad. No ese llanto contenido y masculino que había hecho en el funeral, sino un llanto profundo, visceral, que salía desde algún lugar oscuro, en mi pecho. Lloré por Daniel. Lloré por Laura. Lloré por el hombre que había sido y que ya no existía. El 7º año fue extraño. Sin Laura, sin la pretensión de mantener una apariencia de normalidad, me hundí más profundo en mi obsesión, pero de una forma diferente, más metódica, más desesperada. Volví a revisar todos desde el principio. Cada conversación que había tenido con Daniel en sus últimos meses. Cada mensaje de texto. Los había guardado todos. Incluso había impreso las conversaciones. Busqué patrones, cambios en su comportamiento, cualquier indicio de que algo le estuviera pesando. Y ahí fue cuando empecé a notar cosas que había pasado por alto antes. Daniel había estado más callado de lo normal en los meses previos a su muerte. Cuando venía a casa los fines de semana, pasaba más tiempo en su habitación. En la cena, a veces lo pillaba mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Yo había atribuido esto a la típica distancia que desarrollan los adolescentes cuando crecen, esa separación natural entre padres e hijos. Pero ahora, con perspectiva, me preguntaba si había sido algo más. Había un mensaje de texto en particular que me llamó la atención. Era de 3 meses antes del accidente. Daniel me había escrito: papá, ¿alguna vez has hecho algo que sabías que estaba mal, pero no dijiste nada? ¿Cómo vives con eso? Yo le había respondido algo genérico sobre la importancia de la integridad y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Daniel había contestado con un simple «Ok, gracias», y nunca volvimos a tocar el tema. En ese momento, no le di importancia. Ahora me carcomía por dentro. Había hecho algo malo, y no lo dijo. ¿O había visto algo y guardado silencio? Esta última posibilidad me golpeó como un tren. ¿Y si Daniel había sido testigo de algo? Algo que yo hice. El pensamiento me enfermó físicamente. Corrí al baño y vomité. Mis manos temblaban contra la porcelana fría del inodoro, mientras mi mente se aceleraba, revisando cada acción cuestionable de mi vida, cada momento del que no estaba orgulloso. No era un santo. Había hecho cosas. ¿Quién? No, había mentido en mi declaración de impuestos, aquí y allá. Había tenido un affair de una noche hace años, antes de que Daniel naciera, algo de lo que Laura nunca supo. Había tomado decisiones de negocios cuestionables
pisado a algunas personas en mi camino hacia arriba en la empresa, pero nada que pudiera considerarse terrible, nada que justificara la angustia en los ojos de mi hijo moribundo. Oh sí, pasé semanas torturándome con esto, revisando mi vida con un peine fino, buscando ese momento oscuro que Daniel podría haber presenciado. No encontraba nada. Mi frustración crecía hasta convertirse en algo casi maníaco. Fue en el 8º año cuando finalmente encontré la respuesta. Laura había venido a recoger las últimas cajas de cosas que había dejado. Nos tratábamos con una cordialidad tensa. Ella había empezado a salir con alguien, un tipo que conoció en su club de lectura, y aunque me dolía, también me alegraba por ella. Merecía ser feliz. Mientras ella empacaba, decidí finalmente enfrentar la habitación de Daniel. De verdad. No solo entrar y quedarme ahí respirando el aire estancado, sino realmente revisar sus cosas. Empacar lo que debía empacarse. Donar lo que debía donarse. 8 años era demasiado tiempo para mantener un santuario. Empecé con el armario. Ropa que nunca volvería a usar. La doblé cuidadosamente, poniendo cada prenda en cajas de donación, tratando de no pensar en las veces que lo había visto usar esa sudadera o esos jeans. Laura apareció en la puerta en algún momento, vio lo que estaba haciendo y se fue sin decir nada. Creo que sabía que esto era algo que necesitaba hacer solo. Llegué a los estantes, libros, trofeos de su época en el equipo de debate de la secundaria, figuritas de videojuegos, y ahí, en la parte de atrás del estante superior, escondido detrás de una pila de viejos cómics, encontré algo que no había visto antes. Un cuaderno negro, de tapa dura, del tipo que usan los artistas. Pero Daniel no era artista. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba lleno de polvo. Lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de Daniel. Esa caligrafía inclinada y apretada, que siempre era apenas legible. Era un diario. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Daniel nunca mencionó llevar un diario. De niño sí lo había hecho. Uno de esos diarios con candado que le regalamos cuando tenía 10 años. Pero pensé que había dejado de hacerlo en la adolescencia. Me senté en su cama, ese colchón que ya no olía a él, y empecé a leer. Las primeras entradas eran mundanas, quejas sobre profesores, entusiasmo por algún videojuego nuevo, reflexiones sobre una chica que le gustaba en su clase de cálculo. Leer su voz otra vez, incluso en forma escrita, era como tener un pedazo de él de vuelta. Sonreí tristemente ante sus chistes tontos, su forma de ver el mundo. Pero mientras avanzaba, el tono cambiaba. Llegué a una entrada de 2 años antes de su muerte. Daniel tenía 17 años. No sé si debería escribir esto. No sé si alguna vez podré hablar de esto con alguien, pero está en mi cabeza todo el tiempo. Y siento que si no lo saco de alguna forma, voy a explotar. Vi algo esta noche. Algo que no debería haber visto. Papá no sabe que lo vi. A nadie lo sabe. Salí a caminar después de medianoche, porque no podía dormir. Problemas con el ensayo de historia. Y cuando volví, la luz del garaje estaba encendida. Iba a entrar por la puerta principal, pero oí voces en la voz de papá. Sonaba rara, enojada, pero también asustada. Algo me hizo detenerme. No sé por qué, en instinto, supongo. Me asomé por la ventana lateral del garage, esa que da al jardín. Papá estaba ahí, y había otro hombre. No lo reconocí. Estaban discutiendo, o más bien papá le gritaba, y el otro tipo estaba en el suelo, sangrando de la nariz. Había sangre en el suelo del garaje. Había sangre en las manos de papá. Me detuve y releí el párrafo. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi suelto el cuaderno. No. 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 Seguí leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio.